Y vamos a comenzar con la guía. ¿Cuáles de las siguientes explicaciones es la más apropiada para explicarle el fenómeno de la migración de manera coloquial a una persona? Tenemos que es el desplazamiento de población que conlleva cambios de residencia más o menos permanente. El desplazamiento de individuos o grupos de personas para viajar a un lugar distinto del de su residencia. Salida de individuos o grupos de personas de origen o de residencia habitual. O la llegada de individuos a grupos de personas a un lugar diferente de su origen o residencia. La A. Inciso A, ok. B. B. Correcto, sería el inciso B. ¿Cómo actúas ante la participación de los demás? Ansioso porque siempre tienes algo en mente que expresar. Atento, te gusta darle a cada quien su oportunidad de hablar. Ausente, prestas poca atención a lo que dicen porque tienes tu idea propia. O indiferente, no te importa mucho el tema o lo que los demás opinen de él. B. B. Es correcto, sería el inciso B. Recuerden que cuando son bonus es lo que es socialmente correcto o aceptable. ¿Cómo preparas un examen final del módulo Transformaciones en el mundo contemporáneo? Haces un programa de repaso, realizas autoevaluaciones, estudias directamente del material de apoyo, estudias todo lo que puedes 1 o 2 días antes del examen. No tienes una metodología. Estudias de un acopio de todas tus notas, resúmenes y material generado. Tenemos para esto los incisos A, B, C y D. Inciso A. Inciso A, muy bien. ¿Alguien más? La C. Inciso C. Ah, ok. La B. Sería correcto, sería el inciso A, que sería 1, 2 y 6. Les comento que en esta guía vienen algunas preguntas de las guías anteriores, ¿ok? Prácticamente esto sería como una guía de repaso y trae algunas que otras preguntas nuevas. Los acontecimientos terroristas ocurridos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 sucedieron en las ciudades de Nueva York, Washington, D.C. y Pensilvania, Nueva York, Las Vegas y Texas, o San Francisco, Nuevo México y Ohio. A. A. Es correcto, sería el inciso A. Nueva York, Washington, D.C. y Pensilvania. ¿A qué países se refiere en la economía internacional el término BRIC? Tenemos China, India, Brasil y Rusia. Brasil, Alemania, China y México. O India, China, Brasil y Japón. C. A. A. Es correcto, sería el inciso A. Las siglas BRIC se refieren a Brasil, Rusia, India y China. Y Sudáfrica se adhirió recientemente, por lo que ahora es BRICS. Todos ellos considerados economías emergentes, con un gran potencial, que pueden llegar a estar entre las economías dominantes a mediados del siglo. ¿Cuáles de las siguientes características tienen los países denominados BRIC, que hace que en conjunto constituyan un bloque económico de gran importancia para el mundo? Tenemos Rusia, China y Brasil, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. China, Brasil e India forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Conjuntamente los países BRIC suman a cerca de la mitad de la población mundial.
Rusia es la principal nación dentro del grupo que tiene el crecimiento más alto. O los principales socios comerciales de Brasil son México, Estados Unidos y la Unión Europea. Puede ser más de una característica, ¿eh? Uno y dos. 1 y 2, muy bien. 3 y 5. 3 y 5. 1 y 3. 1 y 3. Y ahí escuché otro. 2 y 5. 2 y 5. Ok, vamos a ver. Sería inciso A, 2 y 3. Es un tipo de terrorismo ejecutado por escuadrones de la muerte que financian los gobiernos para eliminar opositores políticos. Tenemos terrorismo separatista, terrorismo político ideológico o terrorismo de Estado. La B. C. ¿Ok? Sería el inciso B, terrorismo político ideológico. ¿Cuáles de los siguientes actos terroristas fueron perpetuados por el grupo terrorista Al-Qaeda? Tenemos que el 8 de agosto de 1998, este grupo terrorista atentó contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, dejando un saldo total de 213 personas fallecidas. En 1972, durante la 20 edición de los Juegos Olímpicos de Verano de Múnich, Alemania, el grupo terrorista secuestró y asesinó a 11 integrantes de la delegación israelí. El 11 de marzo del 2004 se produjo en Madrid un atentado terrorista en 4 trenes en la estación de Atocha, ocasionando la pérdida de 193 personas. Y el 23 de octubre de 1983, en la ciudad de Beirut, el Líbano, estallaron 2 camiones de forma simultánea contra el cuartel de los marines de Estados Unidos y el puesto de mando francés. Tenemos incisos A, B, C y D. Inciso C. Inciso C, 2 y 3, ¿ok? D. D, 1 y 4. B. B, 1 y 3, ok, veamos. B. Es correcto, sería el inciso B, que sería 1 y 3. Grupo terrorista fundado en Egipto, que operaba en la Franja de Gaza, Judea y Samaria. Tenemos Al-Jihad, Al-Qaeda, Hamas o nazis. Jamás. Exactamente. Sería el inciso B. Fue fundada por el jeque Ahmed Yassin en 1987, durante el curso de la primera Intifada, emitiendo su primer comunicado en diciembre de 1987. Algunos de los grupos percursores fueron los Coaligados de la Tierra del Isra y Movimiento Islámico de Lucha. Indica cuáles de los siguientes enunciados poseen información correcta sobre los conflictos entre Israel y Palestina. Tenemos Yom Kippur, dio fin al conflicto entre Israel y Palestina y a partir de este se definió la configuración geopolítica de la región palestino-israelí en 1973. En 1991 se firmó la Conferencia de Paz en Madrid y a partir de entonces disminuyeron los ataques en Israel y Palestina. En 1993, gracias al Acuerdo de Oslo, disminuyó la violencia en esta región debido a que Israel toma el control de Cisjordania y Gaza. C. Inciso C, ok, 1 y 2. Inciso A. C.
Ok, veamos. Sería el inciso A, que sería solo el número 3. Los acuerdos de Oslo en 1993 fueron una serie de acuerdos firmados entre el gobierno de Israel y la organización. Como se muestra en la tabla que se encuentra en la parte inferior, en los últimos 10 años, Brasil viene mostrando una continua recuperación en su economía, particularmente en lo que se refiere al crecimiento de su Producto Interno Bruto, la estabilidad de los precios, así como también en mayores niveles de empleo o menores niveles el desempleo. Gracias a que, presidente, Brasil ha podido colocarse en esta posición a nivel mundial en los últimos 10 años. Tenemos aquí las tablas, mas no tenemos los nombres, ¿ok? Así que esta respuesta se las daría. Sería el inciso B. ¿A qué grupo se le atribuyen las siguientes características? En 1996, subió al poder la facción de este grupo. Fue apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido para derrocar el régimen comunista existente, agrupados en torno al Mullah Omar. Sus opositores se agruparon en 1999 en un Frente Islámico Unido o Alianza del Norte. Inciso A. A. Es correcto, sería el inciso A, que sería Al Qaeda. ¿Cuál es la religión que valora como positiva la ingeniería genética con fines terapéuticos? Sin embargo, regula esta técnica para evitar el peligro degenerativo en manipulación genética. Tenemos protestante, sublimal, emocional o creyente. A. D. Es correcto, sería el inciso A, que sería protestante. Propone retomar el espíritu original del cristianismo, del cual el catolicismo se habría apartado. Denunció la corrupción y la falta de fe de muchos de los sacerdotes católicos y propuso el regreso a la Biblia como único camino verdadero hacia Cristo. ¿Cuál es el año en el que grupos católicos ultraconservadores argentinos se enfrentaron en violenta oposición a mujeres que manifestaban públicamente su apoyo a los derechos reproductivos, en donde se consideraba la anticoncepción como un medio abortivo? Tenemos 2008, 2006, 1997 o 2011. 2011. 2008. Es correcto, sería el inciso A, que sería 2008. ¿Hasta qué año se mantuvo en el poder el régimen franquista en España? Tenemos 1970, 1975, 1931 o 1938. B. Es correcto, sería el inciso B, 1975. La dictadura franquista fue un régimen político autoritario liderado por Francisco Franco, vigente en España entre 1939 y 1975. En España hubo una dictadura entre 1939 y 1975. Se instauró después de que las tropas lideradas por el general Francisco Franco vencieran en la guerra civil. Se hace una búsqueda en Internet acerca de acontecimientos ocurridos en Sudáfrica.
Ordena cronológicamente los elementos obtenidos en esta página web. C. C. Sería el inciso A, que sería 3, 5, 1, 2 y 4. Relaciona las dos instituciones internacionales del lado izquierdo con sus respectivas características. Y tenemos aquí como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Inciso C. Inciso C, ok. B. ¿Mm? El D. Ok, veamos. Es correcto, sería el inciso D, que sería 1, B y D, y 2, A y C. ¿Cuál es la causa por la que en 2008 todas las bolsas europeas registran importantes caídas? Tenemos crisis de las hipotecas subprime, baja en los precios del petróleo, devaluación del euro o la caída de la bolsa de Londres. A. A. Es correcto, sería el inciso A, crisis de las hipotecas subprime. ¿Cuál fue el propósito fundamental de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN? Luchar contra las bajas de los precios petroleros de preferencia por parte de las grandes compañías. Cumplir los acuerdos de reconstrucción para Alemania propuestos por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Apoyar a los países del hemisferio norte para fomentar su desarrollo sociopolítico, comercial y militar. Preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva. Inciso A. Inciso A, ok. D. Bien. Es correcto, sería el inciso D. Identifica un suceso que se relaciona con Ho Chi Minh. Tenemos que es el fundador de Kuomintang, presidente de Vietnam del Norte o presidente de Vietnam del Sur. A. Ok, inciso A. B. 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 Es correcto, sería el inciso B, presidente de Vietnam del Norte. ¿Cuál de los siguientes países tiene una mayor deuda externa bruta en el 2010? Francia, Alemania, Italia o Inglaterra. Inciso A. Francia. Es correcto, sería el inciso A, Francia.
es la organización que tiene como misión fundamental resguardar la libertad y la seguridad de los países miembros, tanto de forma política como militar. Tenemos la OTAN, la DEA, la ONU o la OCDE. La OTAN. Es correcto, sería el inciso A, la OTAN. Yamal Abdel Nasser se propuso impulsar la unidad e independencia árabes y liberar a Palestina de los judíos. ¿De dónde era este gobernante? Tenemos de Israel, Palestina, Egipto o Irak. C. Muy bien, es correcto. Sería el inciso C de Egipto. Selecciona la opción que cita el periodo que abarcó la Guerra Civil China. Tenemos de 1925 a 1940, de 1914 a 1918, de 1910 a 1949 y de 1935 a 1945. C. La C. Es correcto, sería el inciso C, que sería de 1910 a 1949. La Unión Europea es una organización cuyo objetivo es, tenemos incrementar la integración económica y política y reforzar cooperación con los países europeos, regular los sectores productores del carbón y del acero en los países europeos, favorecer la unión económica de todos los países europeos occidentales, o asegurar el abastecimiento regular y equitativo de la energía atómica para usos civiles en los países europeos. La C. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O coinciden con la respuesta de su compañero? La A. Ah, ok. La Sería el inciso A, incrementar la integración económica y política y reforzar la cooperación en los países europeos. Clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos según corresponda a cada caso. Ahí dice que la C. Exactamente, nos marca que es el inciso C, ¿ok? Que sería falso, falso, verdadero y verdadero. Pero si nosotros nos ponemos a, ¿cómo podría decirles? A ver un poquito más allá, nos aparecería que sería verdadero, falso, falso y verdadero. Pero ustedes recuerden que siempre se deben guiar por las respuestas que nos da la guía. Así que sería el inciso C, que sería falso, falso, verdadero y verdadero. El origen de la crisis en España se enmarca en el contexto de la crisis económico-financiera a nivel mundial. Gira en torno al fuerte ajuste de la industria de la construcción tras la burbuja inmobiliaria surgida en Grecia, Italia, Gran Bretaña o Estados Unidos. D. Estados Unidos. Es correcto, sería el inciso de Estados Unidos. Esta ya la habíamos visto. ¿Cuál es la causa por la que en 2008 todas las bolsas europeas registran importantes caídas?
La E. A. La A, la de las hipotecas subprime. Es correcto, sería inciso A, crisis de las hipotecas subprime. ¿Alguien sabe decirme exactamente cuál es esta crisis? ¿De qué se trata? ¿No? Ok. Esto de las hipotecas subprime consiste en qué? Si tienen algún conocimiento de cómo se basa la economía en Estados Unidos, saben que es mediante hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener inclusive hasta 15, 30 casas, departamentos, etcétera, mientras tú estés pagando constantemente la hipoteca, que puede ser la renta o lo que, como quieran ustedes llamarle. Esta crisis se vio afectada, ¿por qué? Porque los bancos daban préstamos para que pudiera sacar una casa, etcétera, a gente que no tenía la solvencia económica, pero que no se ponían a investigar. Y ellos decían que una crisis financiera como esta nunca iba a llegar a surgir. ¿Por qué? Porque las personas siempre estarían pagando sus casas. ¿Qué fue lo que pasó? Que dejaron de pagar. Así que muchas personas se quedaron sin sus casas, simplemente se fueron, eh, ya sea a otros países, a otros lugares, y dejaron sus casas con las hipotecas endeudadas. ¿Ok? Esto ocasionó a los bancos unas pérdidas realmente enormes, lo que causó el colapso de esta burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. José leyó este fragmento en el libro de texto del módulo Transformaciones en el mundo contemporáneo. ¿Cuáles de estos fragmentos? Este ya lo habíamos visto. ¿Cuáles de estos fragmentos tienen una diferencia? Tenemos aquí 1 y 4, 2 y 3, 2 y 4 o 1 y 3. Tienen una diferencia y un error. ¿Cuál sería? Sería el inciso D, que sería 1 y 3, la ubicación de Egipto como parte del Magreb y el Magreb como sinónimo del mundo árabe. Recuerden que aquí vienen algunas preguntas que ya habíamos visto. ¿Cuál fue el propósito fundamental de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN? La D. Es correcto, es el inciso D, preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva. En condiciones ideales, además de entretener, ¿cuáles de las siguientes opciones son las funciones básicas de los medios de comunicación? Tenemos informar, interpretar, formar o encubrir. B. B, 1 y 3, ¿ok? B. Inciso B. Sería el inciso B, 1 y 3. Informar y formar. ¿Hasta qué año se mantuvo en el poder el régimen franquista en España? Tenemos que sería el inciso B, 1975. Identifica un suceso que se relaciona con Ho Chi Minh. La C. Es correcto, sería el inciso C, presidente de Vietnam del Norte. Ok, este sería el inciso A de la pregunta número 34. Y con esto finalizaríamos la guía.